la siguiente conferencia, la inclusión genuina nace en el interior. Esta premisa propone un recorrido por el autoconocimiento y la gestión emocional para resignificar la vida cotidiana y construir vínculos empáticos y conscientes que fortalezcan una cultura de respeto y valoración de la diversidad. El siguiente tema se llama Incluir desde el corazón, la educación emocional como camino. Es presentado por la licenciada Reina Martínez Olivares. Ella es consultora y comunicadora de semiología de la vida cotidiana. Su trabajo pone el énfasis en el autoconocimiento y la educación emocional como fundamentos para promover una inclusión consciente y sostenible en la vida diaria. Querida Reina, cámaras y micrófonos son tuyos. Te escuchamos. Gracias, Marquito. Muchas gracias. Equipo, se me ocurrió un honor estar en este congreso participando desde este tema tan emotivo y tan importante. Vamos a partir del hecho de que nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no logro integrar mis propias emociones, pues difícilmente voy a poder integrar las emociones de los demás. Es muy cierto que vivimos en una sociedad muy diversa. Tenemos una gran diversidad cultural, diversidad lingüística, diversidad étnica, diversidad de género, de orientación y también de identidad, diversidad en capacidades físicas, cognitivas y emocionales, diversidad en creencias, en formas de pensar y estilos de vida. La diversidad es un hecho, es algo que nos rodea y que esto, pues por supuesto, está presente en la familia, en nuestro lugar de trabajo, en la escuela y en la comunidad. Entonces, partiendo de este hecho, es que radica en la importancia de lograr una verdadera inclusión. Pero esta verdadera inclusión no se logra con estructuras o palabras lindas, frases lindas o deseos. No, esto requiere algo más profundo y es por eso que aquí cobra gran importancia la inteligencia emocional. Requerimos empatía para ponernos en el lugar del otro. Requerimos también respeto para comprender su diferencia y una gestión emocional para dejar de lado nuestros condicionamientos, nuestros miedos y entonces poder ver al otro como alguien diferente pero que aporta a nuestra vida. Entonces aquí es muy importante ver o comprender la diferencia entre inteligencia emocional y educación emocional. Ambas son importantes, por supuesto. Y, por ejemplo, la inteligencia emocional es más individual. Es decir, yo reconozco mis emociones y las integro. Pero la educación emocional va más allá, ya que es más colectiva y más social. Es decir, yo voy a integrar mis propias emociones para entonces comprenderte a ti y comprender también tus emociones. Por eso decimos que requerimos un corazón en el cual está integrado sus propias diversidad de emociones para entonces poder integrar a los demás y lograr entonces una verdadera inclusión. Ok, desde el punto de vista de la semiología de la vida cotidiana y partiendo de que este es un modelo educativo encaminado al desarrollo de conciencia y a la plenitud del ser, pues la inteligencia emocional y por supuesto la educación emocional tienen una gran importancia y parece algo muy sencillo, pero a la vez es muy profundo porque radica básicamente en aprender a leer lo que sentimos. Es decir, ver a cada emoción como un signo que nos está hablando de nuestro mundo interior. Entonces, es aquí lo más importante poder identificar estas emociones, no dejarlas de lado, permitirnos sentirlas, es permitirnos sentir la tristeza, la melancolía, la ira, la alegría. Es muy importante no ni desbordar las emociones ni reprimirlas, porque entonces viene la parte que es trascendental para un desarrollo de conciencia que se enfoca en el significado. ¿Qué significado realmente le vamos a dar a nuestras emociones? Y en caso de que sea un significado que me genera una emoción disfuncional, pues tenemos la gran oportunidad de resignificarlas. Entonces, por eso es que vemos a la educación emocional
como un camino de autoconocimiento. Es mirar dentro de nosotros, integrar nuestra propia diversidad interior y entonces podernos reconciliar con lo que sentimos. Cuando yo me conozco y me comprendo, también me acepto, es que entonces puedo ponerme en el lugar para comprender y aceptar la diversidad de los demás. Nuevamente, esto es un trabajo constante, parte de la autoobservación. Hay que estar constantemente percibiendo qué es lo que sentimos. Si, por ejemplo, nosotros nos permitimos sentir este miedo, esta tristeza, esta vulnerabilidad, pues es más fácil que podamos entonces ser empáticos pues, con los que nos rodean. Como les comentaba hace un rato, justamente como que se manejan muchos discursos, ¿no? Y buenas intenciones, ¿no? Eso sin duda. Sin embargo, en la realidad pasa algo diferente. Por ejemplo, en la escuela tenemos el discurso de que todos los estudiantes son iguales y tienen las mismas oportunidades. ¿Y qué sucede en la realidad? Pues que a veces las reuniones se organizan en horarios, pues que en donde no se considera a lo mejor a una madre, a un padre, a alguien que tenga una responsabilidad familiar y que entonces le imposibilite pues asistir a este tipo de reuniones, ¿no? O incluso en el trabajo, ¿no? Que se dice mucho de no, aquí no discriminamos a nadie. Pero ¿qué sucede cuando se contrata a alguna persona LGBTQ+, pues que en realidad pues no se le integra a ciertas conversaciones o pues todavía existen ahí como burlas al respecto, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que el discurso y la realidad pues no realmente son congruentes. Por ejemplo, en la comunidad, el discurso puede ser, este es un barrio solidario y donde todos se apoyan. ¿Y qué pasa cuando una persona, un adulto mayor, pues requiere a lo mejor ir al mercado, pagar algún servicio? Pues nadie se ofrece, porque entonces dicen, no, eso le corresponde a su familia, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa inclusión, ese apoyo? En realidad no pasa, ¿no? Y bueno, un ejemplo que también es muy característico, que tiene que ver también con la cultura y justamente con la educación emocional. Por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Están los asientos que son reservados. ¿Y qué pasa? Pues estos asientos los ocupa cualquier persona y cuando sube alguna persona que traiga muletas, alguna mujer embarazada, pues todos así como ven para arriba y en realidad no le ceden el asiento. Pero, oh sorpresa, que en sociedades, por ejemplo, japonesas, en sociedad japonesa, esto sí está de verdad muy trabajado y hay una gran conciencia al respecto porque ahí de verdad estos lugares pues no se ocupan por alguien más que las personas que los requieren. Incluso no solamente esos lugares reservados, sino que de verdad si llega una persona mayor, alguien que tenga algún problema de movilidad, una mujer embarazada, pues las demás personas le ceden el lugar, aunque no sean los asientos reservados. Es ahí donde vemos la importancia de generar una educación emocional para una convivencia pues más armónica. Bien, como platicábamos también, lo interno se va a reflejar en lo externo. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros debemos aprender a conocernos, a gestionar nuestras emociones y de esta forma poder integrar nuestra propia diversidad. Esto sucede todos los días, o sea, yo debo estar en autoobservación para ver cuál es la emoción que estoy sintiendo, desde dónde viene, por qué estoy sintiendo esa ira, por qué estoy sintiendo esa melancolía, esa tristeza. Entonces, hacer un trabajo constante de autoobservación nos ayuda para poder integrar estas emociones y sobre todo entender el mensaje que nos están dando de nuestro mundo interior. Una vez que nosotros logramos hacer esta integración interna, es que podemos abrirnos a ser receptivos y empáticos hacia los demás. Entonces es que podemos ver la diversidad como algo que suma. O sea, cada persona es una singularidad cósmica que va a estar aportando algo diferente a los demás. Y de esta forma, pues vamos logrando esta verdadera inclusión basada en el autoconocimiento.
Algo muy importante aquí es el diálogo interior. ¿Pero qué es ese diálogo interior? Pues es la voz con la cual nos vamos a hablar a nosotros mismos. Lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que sentimos, cómo nos juzgamos o cómo nos motivamos nosotros mismos. Hay que estar muy conscientes de si esta voz interior, este diálogo interior es amable, ¿no? Es decir, yo puedo equivocarme y decir, bueno, o sea, me equivoqué, soy humano, lo intento de nuevo, voy a aprender de esta experiencia. Eso es ser amable y empáticos con nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa si de repente, pues yo soy muy juiciosa y muy dura conmigo misma y por supuesto veo mis errores y no, y me los recrimino? Pues ese diálogo interior, entonces, pues se torna en un sentido de rechazo. ¿Y qué va a pasar cuando alguien más pues comete un error? Pues imagínense, obviamente si así me juzgo yo, pues cómo voy a juzgar a los demás, ¿no? Entonces, ese diálogo interior es muy, muy importante porque es realmente la raíz que nos va a permitir lograr una verdadera inclusión. Miren, aquí tengo unos ejemplos y seguramente ustedes podrán integrar muchos más, pero donde debemos estar conscientes de este diálogo interno. Por ejemplo, como decía, si cometo un error y digo, ay, no, soy un desastre, otra vez me equivoqué, entonces hay que resignificarlo, hacer un alto y decir, no, a ver, soy humano, me puedo equivocar y estoy aprendiendo, ¿no? Algo muy importante, y que yo de verdad les invito a, porque esta pregunta, al darle giro a esta pregunta, nos va a hacer más conscientes cada día. Cuando se presente cualquier situación, conflicto o como llamamos en semiología la vida cotidiana, punto de fricción, hay que hacer un alto. Y entonces, en vez de decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Resignificar y decir, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo debo de comprender de esta experiencia? Porque entonces es cuando podemos integrarla y de esta forma ir desarrollando nuestra propia conciencia y además no enganchar en emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión muy importante es cuando, pues, decimos: "Es que nada tiene sentido y todo, o sea, me falta mucho para lograr mi objetivo y cuesta mucho trabajo". Lo podemos resignificar por decir: "Cada paso cuenta, cada paso me acerca a mi objetivo", y de esa forma le estamos dando otra intención incluso a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el senderismo y de repente siempre me emociona, ¿no? Iniciar una nueva aventura, pero cada que estoy ya iniciando, ¿no? Y que ya llevo como la mitad del recorrido, o sea, es muy típico que mi diálogo interior empieza así como de, qué cansado, no voy a poder, pero ¿para qué otra vez? ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? Entonces, en ese momento, que es así como, para mí se me hace crucial, lo que hago es así como detener y decir, a ver, cada paso me está acercando a mi destino. Y entonces me voy concentrando en cada paso, en respirar, ¿no? Y estar sintiendo ese avance. ¿Y qué creen? Ya cuando menos me doy cuenta de tanto que lo estoy disfrutando, simplemente llego al destino. Entonces, esa parte del diálogo interno es algo muy importante que nos va a permitir de la misma manera ser empáticos, comprender a los demás y poderles apoyar genuinamente, ¿no? Hay una metáfora que me gusta mucho y que quiero compartir con ustedes, es la metáfora del eco del corazón. Vamos a pensar todos que en nuestro interior hay una habitación que tiene estos muros donde todo el sonido se refleja y se amplifica. Entonces, hay todo lo que nos decimos, así de soy capaz, puedo, lo estoy intentando, o en la otra parte de nada me sale bien, siempre lo mismo conmigo, siempre me pasa igual. Estas voces se van amplificando de tal forma que llegan a nuestro corazón amplificadas como emociones. Entonces, imagínense, si yo ya estoy cargada, ¿no? De estas emociones, pues ¿cómo va a ser mi respuesta ante los demás? Pues por supuesto, el modo en que me hablo a mí misma va a determinar cómo le hablo y cómo es mi relación con los demás. Además de que si aprendo a gestionar mis emociones con respeto, estoy sembrando la semilla de la empatía.
que es con la que se empieza una verdadera inclusión. Muy bien. Pasar de la emoción al vínculo. Como platicamos al inicio de esta charla, es muy importante, pues, considerar el respeto hacia la diversidad, la empatía y la valoración, ver la diversidad como algo que nos suma, que nos aporta. En semiología de la vida cotidiana, vemos que la educación emocional consiste en reconocer y validar la diferencia sin juzgar. Y esto implica un trabajo, por supuesto, de conciencia y de resignificación. Hay aquí 4 pasos muy importantes que de verdad les invito a que consideren, porque esto nos va a ayudar justamente a poder incluir a los demás en los diferentes ámbitos de la vida que ya hemos platicado. El primero de ellos es el reconocer la diferencia como un signo, ¿ok? Entonces yo veo a alguien diferente y estar presente de cómo lo estoy interpretando, o sea, qué significado le estoy dando a esa persona. Es decir, imaginemos una persona que habla con un acento diferente, entonces dependiendo de mis condicionamientos, yo a lo mejor lo voy a minimizar o a lo mejor lo voy a ver como alguien superior o yo qué sé, pero todo parte realmente de mis condicionamientos. Entonces, cuando yo vea la diferencia, tratar de verlo desde un punto neutro. Y si hay ahí alguna emoción asociada, pues más bien esa emoción está relacionada conmigo. O sea, el otro en realidad simplemente es, pero quien le está dando el significado, pues soy yo. Entonces yo soy la que tengo que estar consciente de mis emociones. Otro punto importante es suspender el juicio automático. O sea, es decir, vemos a alguna persona que es de cierta forma, inmediatamente yo ya reacciono con ira, con enojo, ¿no? O al contrario, ¿no? O sea, puedo ser yo súper condescendiente, pero ¿qué pasa? O sea, el juicio está muy determinado por nuestros condicionamientos. Es aquí alguna primicia que me encanta de semiología de la vida cotidiana, es decir, hay que ver al hecho en sí y no al hecho en mí, ¿ok? O sea, el hecho o la persona o la diferencia es neutro. En realidad, o sea, ya la emoción que me genera tiene que ver conmigo, pero el poder hacer un alto, le llamamos utilizar la distancia crítica, ver simplemente al otro o lo que está sucediendo con esta distancia crítica, esto es lo que nos va a ayudar a no emitir un juicio, ¿no? De bote pronto y simplemente reaccionar. Entonces, esta parte del juicio hay que considerarlo siempre. Cada vez que estemos hablando o pensando juiciosamente, que estemos juzgando a alguien, no lo estamos haciendo desde nuestro yo interno, lo estamos haciendo desde el imaginario, que básicamente es desde nuestros condicionamientos. ¿Ok? Ahora, resignificar la diferencia, pues es muy importante porque por ejemplo, en personas que practican otras religiones, ¿no? No por el hecho yo de querer ser empático con esas personas, pues yo también voy a practicar la misma religión. No, no es así. O sea, pero sí voy a comprender que para esa persona, o sea, la religión que practica tiene que ver mucho con sus valores y lo que le da sentido y significado a su vida. Entonces, por eso es que yo le voy a dar ese significado de lo que realmente hay de trasfondo y ahí es que se puede generar básicamente pues el respeto. Algo importante también es integrar la diferencia en la convivencia. Siempre, de verdad, siempre si estamos conscientes, podemos tener un gesto amable, una actitud de inclusión hacia los demás, simplemente con una sonrisa. O sea, a lo mejor no tienes que llegar y abrazar a todo el mundo, pero simplemente esa actitud de apertura en todos los ámbitos de nuestra vida, pues eso es resignificar e integrar esta diferencia en la convivencia. Aquí hay un tema muy interesante que es, de repente nos dicen, hay que ser empáticos. Sí, bueno, empáticos puede ser de diferentes formas y aquí vamos a hablar básicamente de 2 tipos de empatía, ¿ok? Ser empáticos, dice, es sentir con y no solo sentir por. Esto pareciera como lo mismo, pero no es así. ¿Por qué? Sentir por alguien es compadecerse, es mirar desde afuera, decir, ay, qué mal esto que te pasa, no, pobre de ti.
O sea, estoy siendo empático porque pues, me estoy poniendo en tu lugar, pero y por eso puedo decir, ay, pobre de ti, ¿no? Pero eso es sentir por alguien. Cuando yo siento con alguien, esto es acompañar y estar presente desde su vivencia. Es estar de una manera pues más integrada con la persona. Y para eso, un ejemplo que se me hace muy representativo es la metáfora del pozo. Supongamos que estás con una persona y entonces hay un pozo, la persona cae al pozo. Ok, si yo siento por alguien o siento por esa persona, voy a ser empático, pero desde arriba voy a estarle diciendo, uy, oye, qué mal eso que te pasó, o sea, cómo lo siento, no, pobre de ti, pero sigo contemplando desde arriba, ¿ok? Eso no me quita la empatía, pero sigo desde arriba. ¿Qué pasa si yo entonces tiro una cuerda, bajo y le digo, estoy contigo, estoy aquí y vamos a salir juntos de esta? Entonces, eso le da un sentido totalmente diferente a la empatía y hace que la inclusión se pueda vivir más. Entonces, este punto, para que se lo lleven así de tarea, sentir por y sentir con, creo que puede hacer mucha convivencia en nuestras relaciones. Ahora bien, como platicábamos, al final este tema del autoconocimiento pues tiene un impacto en las diferentes áreas de la vida. Sí, desde un inicio todos estamos conscientes de la importancia de, primero, de la inteligencia emocional para gestionar nuestras emociones y entonces poderlas integrar, vamos a estar preparados para una educación emocional más incluyente. Por ejemplo, en la familia, ¿qué pasa en la familia? En vez de que sea un campo de batalla, cuando de repente cada uno de los integrantes quiere exponer su sentir, ¿no? Pues puede ser que se externen, ¿no? Las necesidades o las emociones de una manera violenta, ¿no? Con gritos y así, ¿no? O incluso yéndonos al lado opuesto, donde pues, las personas se dejan de hablar, ¿no? Y cuántas no, cuántas relaciones de familia no vemos donde pues los esposos no se hablan desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí no hay una educación emocional. Habiendo una educación emocional, entonces se aprende a reconocer y a expresar lo que se siente, lo que cada quien siente, pero de una manera respetuosa. Esto da cabida a que cada quien realmente exprese sus emociones y que todos podamos tratar de ser empáticos con ello. ¿Qué pasa aquí con una familia en donde existe una educación emocional? Pues por supuesto, los vínculos se van a fortalecer y se va a construir la confianza. Al final, pues la familia es el núcleo de la sociedad, entonces es un punto importante considerar educar a los hijos con educación emocional a partir de su propia inteligencia emocional. Por ejemplo, en la escuela, ¿qué sucede? En una escuela donde no hay educación emocional, por supuesto, se va a dar el bullying, se va a dar una competencia excesiva, donde cada quien puede, con tal de lograr sus objetivos, pisotear al de al lado, ¿no? Y que si llega algún estudiante, pues, de otra parte, de otra región, de otro país, pues lo vemos como el diferente, no lo integramos, ¿no? Entonces, esto pasa cuando en una institución académica o educativa no hay educación emocional. ¿Qué pasa cuando sí hay educación emocional? Bueno, entonces los estudiantes van a aprender a reconocer y gestionar sus propias emociones. Y los docentes van a modelar esta empatía y van a enseñarles a resolver los conflictos basados en el diálogo. Entonces, la escuela o las aulas, pues se van a construir, ahí se va a construir una inclusión real y se va a educar no solamente con enfoque hacia el conocimiento, sino hacia la inclusión. Es aquí donde vemos las diferencias, ¿no? De cómo estamos viviendo en una comunidad cuando no hay educación emocional, pues como vemos, o sea, no nos importan los demás, vemos finalmente, yo me veo en mi burbuja, ¿no? Y veo al otro como o sea, como alguien externo. Y realmente, cuando hay una educación emocional, se integra todas las voces para que se puedan considerar las diferentes necesidades y entonces lograr una sociedad más armoniosa. Muy bien, algo importante aquí es el poder hacer el énfasis en este tema del autoconocimiento. Realmente, aquí está. La inclusión empieza en mí, cuando decido sentir
conmigo. Es decir, si yo integro adentro, voy a poder incluir afuera. Y por supuesto, el hecho de incluir es reconocernos en el otro. Así que el llamado está hoy para todos, como les comentaba, todos tenemos la oportunidad de realizar actos para practicar la inclusión desde el corazón, en una palabra, en una mirada, en una sonrisa, y de verdad van a ver que esto, quien sale ganando es quien brinda este amor a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos unos comentarios y algunas preguntas. Xochitl Zamora Torres dice, las emociones son universales. Estamos unidos en eso. Y aquí nos preguntan, ¿cuál es la principal diferencia entre inteligencia emocional y educación emocional? Sí, esta es una muy buena pregunta porque pensamos que es lo mismo y de alguna manera sí, porque una incluye a la otra. La inteligencia emocional es personal. Cada quien debe hacer esa chamba y consiste, como comentábamos, en el autoconocimiento, conocernos, poder identificar nuestras propias emociones y poderlas aceptar para entonces poderlas resignificar. Eso es la inteligencia emocional. Una vez que yo soy responsable de manejar mis propias emociones, viene la educación emocional, que esta es donde yo entonces voy a integrar mis emociones con las tuyas y por supuesto voy a validar también las tuyas para ser incluyente. Básicamente esa es la diferencia. Ok, también nos preguntan, según tu perspectiva, ¿cuáles serían los tres principales factores que se requieren para una verdadera inclusión? Sí, como platicamos hace ratito, un factor muy importante es la empatía, pero la empatía vista con acompañar con, no solamente acompañar, o sea, desde un estado de contemplación, sino realmente involucrarnos en el apoyo hacia los demás. El respeto para poder integrar y valorar la diferencia de cada persona y, por supuesto, la educación emocional. O sea, creo que esos tres factores son los que son los detonadores para una verdadera inclusión. Ok, ok, ok. También nos preguntan, ¿qué relación tiene la educación emocional con el autoconocimiento? ¿Cómo se relaciona? Sí, totalmente. Esta palabra del autoconocimiento, pues, como decimos en semiología de la vida semiología de la vida cotidiana, todos nuestros problemas radican en el desconocimiento de uno mismo. Entonces, empezar por conocernos nos va a apoyar en justamente gestionar una mejor educación emocional y poder valorar y resignificar la diferencia del otro. Según tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo logramos el autoconocimiento? Sí, el autoconocimiento se basa mucho en la autoobservación. Como lo comentaban algunos compañeros, es muy importante llevar, por ejemplo, esta bitácora personal, donde yo puedo ir, pues, haciendo ciertas notas de cómo me siento, desde dónde me siento así, y entonces ir analizando y sobre todo comprenderme, comprender qué es lo que está pasando y sobre todo para qué está pasando, como veíamos hace rato, las experiencias, o sea, vivir los hechos como experiencias y no como simples vivencias. Entonces, es ahí donde si hacemos un alto, si tratamos de dejar de emitir juicios, es que podemos empezar a conocernos cada vez más y por supuesto integrar la diversidad de los demás. Ok, ok. Según tu experiencia, eh, ¿cómo educamos emocionalmente a nuestros hijos o a los niños en general? Sí, esto es una gran responsabilidad porque pues hay que como saberlos llevar con límites para que no se vayan a los extremos, es decir, que no exploten sus emociones, ¿no? En los berrinches así descontrolados, o sea, que sí se permitan sentir, pero no de una manera descontrolada. Y al mismo tiempo, o sea, tampoco, ¿no? El otro lado que se va a que repriman las emociones, de que no llores y aguántate y tú, o sea, ¿no? O sea, tampoco se trata de que repriman. Es decir, permitirles, ¿no? Decir, ¿cómo te sientes hoy? A ver, ¿cómo te sientes hoy? Esta pregunta
pues debemos hacerla a nosotros mismos primero, pero qué mejor que también lleguemos con nuestros hijos a decir, ¿cómo te sientes hoy? Enojado. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿a qué se debe? Y es válido estar enojado, pero hay que encontrar la razón y vamos a ver alternativas. Entonces, de esa forma, los niños empiezan a también hacer este proceso de comprender sus emociones, identificarlas, ver el origen y de ahí ver cuáles son las opciones que tienen, pues, para resignificarlas, ¿no? Ok, ok. Aquí nos están preguntando en el chat, Xochitl Zamora, ¿cómo se desarrolla una mayor empatía orientada a la inclusión? Sí, tal cual, Xóchitl, qué buena pregunta, porque es eso, o sea, normalmente, ¿no? Nos dicen empatía es ponerte en el lugar del otro. Sí, yo me puedo poner en el lugar del otro, como decíamos, de, uy, qué mal, qué feo eso que te pasa, no, sí, qué mal. Pero tratando de ser más presentes, estar con esta persona más, ok, te está pasando esto, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Te puedo apoyar en algo? O sea, eso, de esa forma, o sea, ver realmente la conciencia acción. O sea, no que se queden buenos deseos, sino realmente qué puedo hacer yo por incluir al otro, por considerar sus necesidades. O sea, a llevarlo a la práctica y eso empieza simplemente con una actitud receptiva. O sea, no de que llega alguien que yo considero diferente y como que me volteo, no, empieza desde poder verlo a los ojos, sonreírle y de ahí poder ofrecer nuestro apoyo. Ok, ok, muy interesante tu tema. Digo, finalmente la educación emocional no solamente es hacia los hijos, sino comienza hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos que educarnos para enseñar a educar. Y al mismo tiempo ellos que se educan nos van a ir retroalimentando. Muchísimas gracias, Reina. Eh, Te damos tu constancia de participación de este segundo Congreso Internacional de Desarrollo de Conciencia. Muchas, Muchísimas muchas gracias. gracias. Un honor como siempre. Gracias.